Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta transmisión a través del Facebook Live del Ministerio de Salud y Protección Social. Esta noche estaremos hablando acerca de la nueva variante del COVID-19 Omicron que fue reportada recientemente por Sudáfrica. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud. Doctor, bienvenido. Muy buenas noches, Gina, y qué bueno tener este espacio para aclarar todas las dudas a todas las personas. Muchas gracias a usted, doctor, por acompañarnos. Él está conectado desde la ciudad de Cartagena y ha abierto este espacio para despejar las dudas acerca de esta nueva variante. Doctor, comencemos por explicarle a las personas que se encuentran conectadas con nosotros cómo se genera una variante. Bueno, lo primero que hay que recordar es que todos los agentes biológicos, conforme se replican, hacen copias de sí mismos, incluyendo los agentes pluricelulares, también los unicelulares, pero también los virus, que son diferentes. Conforme hacen copias de sí mismos, se producen mutaciones. Según el tipo de virus, existe una tasa conocida de mutaciones que se presentan por cada número de replicación. Pero cuando tenemos un virus que tiene primero una alta propagación, que afecta a un alto volumen de personas, sobre todo cuando esos cambios favorecen la contagiosidad, el número de mutaciones que se acumulan son mucho mayores. La mayoría de mutaciones, que son cambios en el genoma del virus, no producen necesariamente cambios que se traduzcan en diferencias en el comportamiento clínico epidemiológico del virus. Sin embargo, hay algunos cambios del virus que pueden producir que el comportamiento de este sea diferente. En el caso particular de SARS-CoV-2, se identifican variantes que pueden ser de interés o de preocupación de acuerdo a la capacidad potencial que esas mutaciones tienen, uno, de generar una mayor contagiosidad, es decir, que sea más fácilmente transmisible, dos, que tengan una presentación clínica diferente, y tres, que puedan afectar la efectividad de las vacunas o de los tratamientos específicos o también de manejo contra el virus. Entonces, para cerrar la pregunta, es una propiedad biológica común, los virus como común a otros agentes biológicos, es el cambio y estas mutaciones. Pero lamentablemente hay algunas mutaciones que generan cambios de importancia epidemiológica que tienen impacto en salud pública. Es eso lo que ha pasado con las nuevas variantes del virus. Entre más circula el virus, más probabilidad tiene de acumular mutaciones y generar nuevas variantes. Bueno, es muy difícil determinar la manera en que se originó esta variable esta variante, perdón, en específico, pero sí existen hipótesis que son plausibles biológicamente. Una de ellas es que pudo haberse originado de una infección crónica en una persona con inmunosupresión. Como todos sabemos, el COVID-19 es una enfermedad que tiene un curso clínico de algunos días y que la mayoría de personas que se infectan después de algunos pocos días, después de 14 días máximo, algunos pueden durar un poquito más, eliminan totalmente el virus. Pero las personas que tienen inmunosupresión pueden hacer infecciones crónicas, dan mucho más tiempo. Estas infecciones prolongadas son oportunidades que tiene el virus para hacer cambios, incluso dentro del mismo hueso, y esos cambios pueden llevar a la acumulación de mutaciones. La, la variante Omicron tiene una característica muy importante, es que tiene un número de mutaciones muy alto para lo que hemos observado hasta ahora, y más de 30 de estas mutaciones están
eh, 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 acumuladas en la espiga, es clave para la espiga, es clave para la actividad, clave para el proceso de infección. Por eso, porque esas mutaciones habían sido previamente identificadas en otras variantes como la variante beta y como la variante gamma, que habían sido pues, relacionadas con el tratamiento epidemiológico de una mayor complejidad, es que se presume, como ya hay algunos indicios también de orden epidemiológico, que estas mutaciones le pueden conferir una ventaja, al menos de lo que tiene que ver con contagio. Es muy difícil saber cómo se originó, es más, es muy difícil saber dónde se originó. Los análisis filogenéticos sugieren que se pudo originar en la región del sur de África, pero no necesariamente en Sudáfrica. Sudáfrica fue el que la detectó, pero los países que la detectan son los que tienen mayor capacidad. Pudo haber sido en otro país, es difícil de determinar, como es difícil determinar el momento exacto, si bien hay estudios para tratar de retrospectivamente ver cuándo pudo haberse generado. ¿Y qué sabemos hasta ahora de esta variante? ¿Es más letal? ¿Tiende a tener, podría tener, porque pues como está recientemente identificada, pudiera tener implicaciones en unos mayores índices de mortalidad? ¿Qué tanto sabemos de esta variante? Lo cierto es que la mayoría de expertos internacionales han sido muy prudentes en sus afirmaciones y es un llamado que también hacemos nosotros a reconocer que lo que sabemos es relativamente poco y todavía hay unas preguntas abiertas. Hay todavía algunas, o hay muchas preguntas por responder y la información está cambiando rápidamente y por eso es mejor ser prudentes porque puede que algunos hallazgos preliminares puedan ser distintos conforme las conclusiones pueden ser distintas conforme tengamos más y mejor evidencia y por lo mismo lo que podríamos afirmar hoy no necesariamente lo que podríamos afirmar en unos días. Dicho esto, hay razones para la alerta generada que tienen que ver primero con las características biológicas de esta variante. Un número muy grande de mutaciones, como dije, pero particularmente varias mutaciones localizadas en la espiga. Tal vez han visto el dibujito, se acuerdan que pintan una proteína que sale de la corona y que es clave para el proceso de infección y para la transmisibilidad. Pero adicionalmente, muchas de esas mutaciones eran mutaciones conocidas en otras variantes y que ya habían sido correlacionadas epidemiológicamente por una ventaja para una mayor transmisibilidad. Digámoslo coloquialmente, que podrían hacer un poco más pegachenta, más fácil pegajosa, tal vez es la palabra, más fácil de adherirse a las mucosas o que dan unas propiedades biológicas que favorecen el contagio y la probabilidad de que un contacto estrecho genere con una persona contagiada, genere otro contagio y que eso se traduce en un incremento del número reproductivo. Muy importante también, uno de los primeros hallazgos que generó no cierta, una gran alerta por parte de los investigadores surafricanos es un incremento del número de casos muy importante en una provincia de Sudáfrica que se llama Gauteng, no sé cómo se pronuncia correctamente, y ese incremento acelerado que se observó en esa provincia no observado en la historia de la pandemia en esa región y no asociado a un incremento del número de test, hicieron sospechar que la variante tenía una mayor contagiosidad. Recientemente hemos podido también observar a partir de algunos información preliminar y de alguna modelación matemática que sí parece ser cierto que esta variante Omicron podría ser incluso más contagiosa que la variante Delta, variante que está involucrada en los incrementos que estamos observando actualmente en Estados Unidos y Europa. Entonces, todo como primera conclusión, tenemos unas propiedades biológicas que de acuerdo a lo que conocíamos con anterioridad, eh, se podrían correlacionar con una mayor contagiosidad de esta variante frente a las demás. Segundo,
Tenemos unos hallazgos epidemiológicos y también producto de la modelación matemática que ya sugieren un mayor número de productivos, es decir, una mayor contagiosidad, es decir, que cada persona infectada podría generar más infectados y eso explicaría la velocidad de infección, lo cual es grave por sí solo, como podría explicar más adelante. Tercero, no hay evidencia todavía concluyente sobre la letalidad y la severidad de esta variante y sería bastante irresponsable adelantarnos sobre ese tema, dado que si bien es difícil estudiar la transmisibilidad, es mucho más difícil llegar a resultados concluyentes con respecto a la gravedad de, asociada a alguna variante. Esto tiene que ver porque se necesita mucha más información de orden epidemiológico y de modelación para poder llegar a estas conclusiones. Hay hallazgos preliminares de parte del gobierno surafricano que sugerían que la mayoría de infecciones eran leves, pero la muestra era muy pequeña en personas de jóvenes universitarios y hay hallazgos en otros centros. Lo cierto es que todavía no hay evidencia de que sea más, eh, más severa, pero quiero decir acá algo importante. Incluso si la letalidad, la probabilidad de morir, dado que estoy infectado, fuera la misma, una mayor contagiosidad, sobre todo del orden de lo que están sugiriendo los estudios, es suficiente para alertarse, porque incluso a una letalidad constante, una mayor contagiosidad puede producir un número absoluto mayor de muertes y hospitalizaciones, impacto en salud pública. Por supuesto, parece ser que los hallazgos preliminares sugieren que esto es más importante en no vacunados. Un cuarto punto tiene que ver con la potencial capacidad que podría tener la variante Omicron para evadir la respuesta inmune. Justo hoy estaba terminando de leer una prepublicación, un preprint, que en más de 3 millones de personas en Sudáfrica, que sugiere que la probabilidad de infección, es decir, de volverme a infectar en personas que tenían una experiencia previa con el virus, es mucho mayor en Omicron que la observada con beta y delta. Esto quiere decir que podría tener algún grado de evasión de la respuesta inmune, de la inmunidad natural, particularmente en personas no vacunadas. Entonces, de nuevo, como quizás diremos más adelante, un llamado a la necesidad de que incluso las personas que tuvieron una exposición conocida al virus se vacunen para adquirir una inmunidad híbrida que genere una mayor protección. Esta última de la potencialidad de evadir la respuesta inmune todavía tampoco es del todo concluyente, pero este estudio que acaba de salir y otros hallazgos que también podrían explicar el incremento acelerado de casos que se podría dar no solo por la mayor transmisibilidad, sino también por la potencialidad que tendría de evadir la respuesta inmune y de incrementar las infecciones, podrían explicar el ascenso en Sudáfrica. Perdona si me alargué un poquito con la respuesta. No se preocupe, doctor. Toda esa respuesta extensa es necesaria para despejar las inquietudes de todos los colombianos. Hay una pregunta recurrente en estos días desde que se dio a conocer la variante Omicron y es la sintomatología. ¿Cómo sé si tengo Omicron, Delta, me va a dar más duro o va a ser más suave? ¿Qué le podemos decir a las personas con respecto a esto? Lo que hemos observado hasta ahora con las distintas variantes, y fíjate que ya vamos por la variante Omicron, ya casi vamos, vamos por más de la mitad del alfabeto griego, es que no tienen un comportamiento clínico marcadamente distinto. De hecho, la mayoría de las personas tienen una infección leve y tienen una infección asintomática. El problema es que las letalidades tienden a incrementarse con la edad, es la característica de COVID-19, puede ser muy importante en los mayores de 60 años, particularmente en los mayores de 80 años, al igual que las personas con comorbilidades, donde ya la probabilidad de morir es mucho más importante. Como explicaba ahorita, incluso si la letalidad es baja, la mayoría de las personas no tienen una forma complicada,
Lo cierto es que cuando yo tengo tantas personas infectadas, incluso una letalidad baja, entre comillas, porque es alta, como estábamos al principio de la pandemia, comparada con otras virus como la influenza estacional, a pesar de que es, entre comillas, baja, realmente en términos de salud pública es alta, porque puede producir, cuando tengo muchas infecciones, un alto volumen de hospitalización. Sí, entonces, es probable que en esta variante Omicron la mayoría de las personas tengan síntomas parecidos a los síntomas que se tienen con otras variantes. No hay todavía evidencia que una variante produzca síntomas que los médicos llamamos patognomónicos, particulares distintos a los que se observan con las demás variantes. La pregunta que todavía está abierta es si la probabilidad de complicarse, la probabilidad de morir, es mayor con esta variante que con otra. Eso se pensó también con otras variantes, en alfa, gamma, eh, con otras variantes en algún momento se pensó la posibilidad, sin embargo al final se descartó. Acá todavía está abierta la pregunta sobre la probabilidad. Eso no ocurre, que es más severa. Cuando decimos que es más severa, no es que todos van a tener consecuencia severa, que la probabilidad de tener consecuencia severa en promedio mayor. Eso todavía no lo sabemos. Hay alguna evidencia, sí, pero como esto es pequeño, que no permite cubrir la letalidad o la probabilidad de complicaciones es marcadamente superior en Omicron, con variantes o la letalidad se comporta similar. Pero incluso si es similar, hay razones para preocuparnos que tiene que ver con la contagiosidad. Una alta contagiosidad, sobre todo en poblaciones no vacunadas, puede producir una alta mortalidad, incluso con letalidades bajas, por el volumen de personas infectadas. Por eso es necesario, es más que necesario, que aumentemos las coberturas de vacunación en nuestro país y no solamente en Colombia, sino en los diferentes países, porque es la única manera, con el compromiso de todos, tanto de los gobiernos como de la sociedad civil, que podamos hacerle frente a la pandemia. Además, es importante recordar que desde el Ministerio de Salud estamos revisando constantemente la evidencia científica para ver cuál es el avance que tiene el virus en general y sus respectivas variantes. Doctor Fernández, hay una pregunta que nos hacemos todos los colombianos y es, ¿cuáles son esas medidas de control, teniendo en cuenta que hay algunos países que han hecho cierre de fronteras? ¿Nosotros hemos pensado en cerrar nuestras fronteras? Bueno, lo primero que tenemos que partir es que no nos encontramos en un escenario como en el de 2020. Primero, tenemos vacunas disponibles, altas coberturas de vacunación, sobre todo en poblaciones de riesgo, si bien es muy importante ir avanzando en los esfuerzos, en la terminación de los esquemas y en la búsqueda de aquellas personas que no se vacunan. Pero no estamos en un escenario en 2020 donde las vacunas hasta ahora estaban empezando a ser probadas en los ensayos clínicos televisados. Mucho menos estamos al comienzo de 2020, en donde no sabíamos. En segundo lugar, sabemos mucho más sobre el virus, mucho más sobre la efectividad de las medidas, tanto en tercer lugar, la evidencia muestra cada vez más claro que este cierre de fronteras no es efectivo para contener. Y de retrasar, estamos hablando de prácticamente retrasos no significativos de días en la entrada de una nueva variante, sobre todo si es muy contagiosa, una vez entrada es posible, digamos, no habría diferencia en el impacto que tendría cesar vuelos cuando ya hay transmisión comunitaria. Pero incluso hay estudios que muestran, incluso en islas y en países que tuvieron sistemas de restricción de vuelos muy estrictos, con la experiencia alta muestra que la efectividad que tuvieron para contener con estas estrategias la entrada de otras variantes es muy
baja, prácticamente nula. Y en cambio, sí genera un profundo impacto social, económico, disruptivo, que causa daño, especialmente sobre los países más pobres, que causa daño en las personas. Es una medida que no tiene instrumentos de racionalidad científica, es por de vacunas, no es una estrategia adecuada, como explicado el señor ministro, que además tiene el inconveniente que no podemos asumir que aquellas zonas que detectan las variantes son igual a aquellas zonas en que se propagan. ¿Por qué? Porque la detección de las variantes depende de tu capacidad de vigilancia económica y de reportar cómo se debe hacer en el marco del reglamento sanitario internacional. El hecho de que la variante haya sido detectada en Sudáfrica no quiere decir que haya sido originada en ese país, pudo ser en otro país de la región africana, y parece ser que fue en esa región, pero no existen razones para decir que provino de ese lugar. Pero cuando tengo una alta contagiosidad, esas medidas pierden incluso más el sentido, porque entonces la variante probablemente va a estar propagada en la mayoría de países del mundo, si es cierto, se confirma esa alta contagiosidad, y aquellos países en donde no se reporte, no es que no lo tengan, sino que sencillamente no tienen capacidad para detectarlo. Es probable que eso pase en algunas semanas. Y en algunas semanas, siendo tan contagiosa como es, algún país de no tenerla, probablemente es que no la detecte, que no la tenga. Entonces eso haría mucho más irracional la medida de vuelos. Es un llamado que incluso el gobierno colombiano se anticipó a hacer, pero que también posteriormente la Organización Mundial de la Salud reiteró este impacto que tienen estas medidas de restricción de vuelos y la poca racionalidad que las. Eso no quiere decir que no tengamos que tomar medidas. Si bien la evidencia todavía no es concluyente, sí tenemos unos hallazgos preliminares en las cuales la comunidad científica nos alerta de la aparición de una variante, al menos con una mayor contagiosidad, con una mayor capacidad de transmisión. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, un llamado urgente a seguir avanzando en el Plan Nacional de la Vacunación. Necesitamos urgentemente, tal vez ahorita tú me ayudas a recordar, buscar a todas las personas no vacunadas que no han comenzado ni siquiera sus esquema. Por supuesto, entre más temprano se haga, mejor, pero nunca es tarde. Si usted no se anima, hágalo. Hágalo. Si no lo encuentra la vacuna, lo va a encontrar mismo. Usted elige qué quiere que le encuentre primero. Segundo, terminar esquema. Es claro que ante estas nuevas variantes, los esquemas completos dan una protección mucho mayor. Hay personas, 5 millones de personas, que en diciembre deberían aplicarse su segunda dosis. Tercero, el refuerzo. Hemos encontrado lamentablemente con datos internacionales colombianos también que sobre todo en las personas adultas mayores hay una disminución de la respuesta inmune conforme pasa el tiempo hacia los adultos mayores y en personas con supresión. Por esto es clave el refuerzo. Los refuerzos, sobre todo tipo etiólogo, en donde se combinan plataformas, permiten una mayor protección sobre todo contra las formas graves de la enfermedad, incluso también para reducir el contagio y la transmisión, y permiten además, hay evidencia preliminar que estos esquemas de refuerzo heterólogos con una vacuna distinta dan una mayor protección contra las variantes. Entonces, en este momento es recordar todas las personas de 50 años más que hayan pasado 4 meses desde su segunda dosis pueden ir ya por su vacuna de refuerzo. Igualmente, las personas con inmunosupresión pueden ir desde un mes después de la segunda dosis. Recuerden que en el caso de las personas con inmunosupresión no se trata solo de protegerse a ellas mismas, pero también evitamos la aparición de nuevas variantes que pueden estar relacionadas con estas infecciones crónicas que lamentablemente algunas personas con inmunosupresión pueden hacer. Importante esa recomendación, doctor Fernández. Entonces, reiteremos, las personas con inmunosupresión, un mes, pueden aplicarse su dosis adicional, un mes después de haber completado el esquema inicial. Las personas mayores de 50 años en adelante, 4 meses después de haber completado el esquema inicial. Y las personas que tienen entre 18 y 49 años,
6 meses después, de acuerdo a las etapas del Plan Nacional de Vacunación, como ya lo hemos comentado con anterioridad. Y una especial atención a esas personas con inmunosupresión, porque tienden a ser más propensas a desarrollar nuevas variantes, a que el virus, siendo personas susceptibles, pueda el virus incubarse y mutar, lo cual además es natural porque pues las mutaciones son normales en este tipo de seres. Doctor Fernández, Gina, dígame. acá hay una combinación muy peligrosa a nivel global entre bajas coberturas de vacunación y eh, la aparición de estas nuevas variantes que también puede estar correlacionada, como se ha demostrado, con la prevalencia de algunas enfermedades de importancia en salud pública, el VIH. Una de las, claro, repetir en otros países. bueno, esto es algo muy importante porque yo quiero que los que estén escuchando comprendan algo. Una pandemia global requiere soluciones globales y este territorio del mundo. Ningún país de altos ingresos, ningún ciudadano sin ingresos va a estar a salvo y va a lograr que la pandemia termine en su país hasta tanto no logremos enfrentar como humanidad, como comunidad global, la pandemia en todos los países, hasta el último rincón, sin dejar a nadie atrás. No es posible enfrentar este problema desde una perspectiva nacionalista y excluyente del resto de países. El continente africano, como un todo, lamentablemente tiene las más bajas coberturas del mundo de vacunación contra el COVID. Hace algunas semanas revisaba los datos país por país del mundo, encontraba con sorpresa que había países de África que ni siquiera habían comenzado los planes nacionales de vacunación. Las vacunas que habían aplicado en el contexto de misiones humanitarias, privados, pero no habían comenzado los planes nacionales de vacunación. Este continente que tiene unas altas inequidades, problemas de acceso a salud, problemas de acceso a tratamientos médicos y bajas coberturas de vacunación también para otras enfermedades, tiene también desigualdades al interior. Por supuesto, es un continente muy grande, no es lo mismo el Magreb en el norte, no es lo mismo la África subsahariana, no es lo mismo en general el sur de África, en donde, como su nombre lo dice, en el sur de África es donde está contenido varios países como Botswana y Sudáfrica, que son los que aportaron los primeros aislamientos de Omicron, cerca de 19 aislamientos en Botswana, 174 aproximadamente en Sudáfrica. De hecho, Sudáfrica es el país de más altos ingresos del sur de África, y si no me equivoco, también de más altos ingresos de todo el continente, o sea, es como también Sudáfrica. En Sudáfrica en particular, hay una cobertura de vacunación de 30% con al menos una dosis y aproximadamente 28% con el esquema completo. Coberturas de vacunación muy bajas, pero que son altas comparado con los tomados en el resto de países africanos, que pueden ser menores. Pero adicionalmente, África es el continente donde las personas ya ya lo viral, incluyendo Sudáfrica. Y en Sudáfrica, esta combinación tal injusta que debería constituirse como una pena para la humanidad entre bajas coberturas de vacunación
En el caso de Sudáfrica nos explica que es solamente un país, es también por problemas de aceptación social de la propia vacuna, conviven además con una alta proporción de personas con VIH, ya que esas virales, y esa combinación que puede ser mucho más grave en otros países de África que ni siquiera tienen acceso a la vacunación. Esa combinación de inmunosupresión más coberturas de vacunación con caldo para generar nuevas variantes. Mientras no protejamos al mundo completo, no solamente que van a propagar las variantes que ya no quieren, vamos a empezar a generar más. Entre más el virus circule, más el virus muta. No, y no hay manera, no hay aislamiento eterno ni cierre de fronteras que vaya a hacer que el problema desaparezca por sí solo. El virus va a seguir mutando. La única manera de asumir, como ya dije, ese compromiso global con la equidad del acceso a las vacunas que nos permitan enfrentar el problema. Así es, doctor. Finalmente, ¿cómo se está llevando a cabo el proceso de vigilancia epidemiológica y especialmente genómica en Colombia para saber en qué momento llegará o en qué momento llega la variante Omicron al país? A mí me parece algo muy importante lo que ha dicho la doctora Marta Ospino, y es actuar como si ya estuviera presente. Porque hay un tiempo que puede tardar en detectarlo, estadísticamente hablando, hay un tiempo en el cual es probable que no la alcance a detectar por el poder que necesitaría para detectarlo, incluso si hago una combinación de muestreo probabilístico con muestreo inteligente, hay un momento de rezago entre que aparece, más bien entre que llega y entre que la detectamos. Eso pasa en cualquier país, incluso en los países europeos que tienen una alta capacidad de secuenciamiento genómico, ese rezago existe. Eh, Dicho esto, Colombia tiene un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica liderado por el Instituto Nacional de Salud, que es robusto, que ha mostrado un excelente desempeño durante la pandemia. La vigilancia genómica en Colombia no surgió ahorita con el 19, como ha explicado la doctora Marta Espina, es algo que precede un desarrollo muy importante con la vigilancia de tuberculosis y que se expandió con una red de laboratorios asociados, no gracias, para poder enfrentar al COVID-19. Esta capacidad que está alcanzado permite al país combinar una estrategia de muestreo inteligente en donde se hacen muestras direccionadas a personas con epidemiológica, a viajeros, las que tienen personas con determinados cuadros clínicos. Pero además se combina, vamos, muestreo probabilístico, permite estimar la proporción de casos en cada momento del tiempo que son explicadas por cada variante, y es lo que nos permitió ver los cambios en los últimos meses, en donde recordaremos que Colombia tenía una predominancia de la variante Mu inicialmente detectada en Colombia, que estaba siendo reemplazada lentamente para ya presentaba en enero, pues, en diciembre, así reemplazada por la variante Delta, que es la variante. Entonces, esto combinado, por supuesto, con eh, la detección de casos sospechosos, el rastreo de contactos, el refuerzo de la sanidad portuaria, la aplicación de muestras a estas personas con sospecha, pues es algo que nos permite seguirla buscando. Pero acá lo importante es, tenemos que comportarnos siempre bajo el supuesto que ya está, manteniendo las medidas básicas que quizás ahorita podríamos reforzar por ese lado. Así es, doctor, muchísimas gracias. Y así como usted lo decía, recordar esas medidas básicas como el correcto uso del tapabocas que cubra nariz y boca, lavado frecuente de manos, ventilación de los espacios cerrados por lo menos 20 minutos al día, evitar las aglomeraciones y, por supuesto, vacunarnos, porque vacunándonos recuperamos el ritmo de nuestra vida.
Doctor Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, muchísimas gracias por haber dedicado este espacio para despejar las inquietudes acerca de la nueva variante del COVID-19, la variante Omicron. Gracias, Gina. No necesitamos más razones o no necesitaríamos más razones para vacunarnos. Es evidente que la vacunación reduce de manera abismal el riesgo de complicarme o morir por COVID-19. Pero ante la emergencia de variantes con una mayor contagiosidad, tenemos una alerta para comenzar la vacunación si todavía no lo hemos hecho, terminar nuestro esquema o acceder a los refuerzos si ya estamos en el momento de hacerlo. Quiero enfatizar sobre todo a los de 50 años y más. El refuerzo es indispensable. Ya han pasado 4 meses que la mayoría de personas de 50 años y más vacunadas en Colombia ya han cumplido sus 4 meses. Vayan por sus refuerzos. Escojan, tienen una amplia, tienen varias opciones disponibles. Si pueden escoger una opción de la misma plataforma, si está disponible, es una buena opción, ha mostrado ser efectivas, pero definitivamente la recomendación del ministerio es escoger una vacuna de una plataforma diferente como refuerzo. Da mayor protección. Por favor, háganlo lo más pronto posible, porque no solamente con Omicron o sin Omicron vamos a tener probablemente un incremento de los contactos asociados al fin de año, y en ese contexto es importante, por todo, que nuestros mayores estén más protegidos, y el refuerzo es el camino para hacerlo. La evidencia es clara. La protección del refuerzo salva vidas. El refuerzo puede hacer la diferencia en términos de que el pico de casos que tal vez vamos a observar no se traduzca en un pico significativo de muertes y hospitalizaciones. Acudan al refuerzo lo más pronto que puedan. Son etapa 1, etapa 2, tienen 50 años y más, y cuando le corresponda a los demás grupos. Muchísimas gracias, Gina, y que estés muy bien. Así es, doctor, muchísimas gracias a usted. Recordemos todos que vacunarnos contra el COVID-19 es una decisión personal con beneficios colectivos. Por eso la invitación es que si usted aún no se ha vacunado o no ha completado su esquema de vacunación, se acerque lo más pronto posible a un punto de vacunación y cumpla con este compromiso, que es un compromiso individual, pero a la vez social, porque cuando nos vacunamos no solo nos protegemos a nosotros, sino que protegemos a todas las personas que nos rodean y que tanto queremos. Al doctor Julián Fernández, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, y a ustedes, por supuesto, por el tiempo. Esperamos que esta información haya sido de gran utilidad. Nos vemos en un próximo Facebook Live. ¡Feliz noche!